estudia, lo analiza, empezando por la polarización. Cuando polariza usted, todos nosotros, pues, ¿no? Determinamos el punto Q, el punto de trabajo, y se supone que ese punto Q debe ser lo más estable posible. Es decir, ese punto Q, el punto de trabajo de cualquier dispositivo, teóricamente debe permanecer constante. Y es así, ¿no? Pero es así siempre y cuando la temperatura es constante. Si la temperatura varía, a veces, mayormente, ¿no? Sucede, la temperatura varía, pues, no porque uno quiere, ¿no? Sino que a veces el mismo ambiente de trabajo, ¿no? Hace de que la temperatura, pues, varíe, y a veces sucede que esas variaciones son grandes. Por ejemplo, que la temperatura se mueva 1 grado, 5 grados centígrados, normal, pues, ¿no? Pero que la variación sea 15, 20, 40, 50 grados, eso ya es fatal, ¿no? De todas maneras, hay técnicas jóvenes, hay modos como evitar, cómo reducir o disminuir los efectos de esas variaciones térmicas, ¿ya? Así que eso va a ser un encargo, le voy a encargar esa tarea, ¿no? Investiguen, chicos, qué tipos, a ver, delegados, tomen nota, y de hecho también todos los alumnos, ¿no? Ya, el encargo justo para este tema que se llama estabilidad, anoten ahí, determinar los sistemas de protección y seguridad térmica. Determinar en forma genérica, ¿no? Los sistemas de seguridad, protección, y yo diría prevención térmica. ¿Ok? 2 puntos, ¿qué implica eso? Bueno, 2 puntos aparte. Uno serían, pues, los famosos ventiladores, llamados también cooler, ventiladores, en inglés, cooler, no más conocido como cooler. Otro, los sistemas conocidos como disipadores, disipadores de calor, ¿no? Ahí hay diferentes tipos de disipadores. Por ejemplo, hay algunos de tipo artesanal, pero son buenos. Otro, ya ahí entra un poco la mecánica, los sistemas radiadores de calor, tiene que ver mucho con la geometría de la tarjeta. ¿Qué más? Hay un sistema que le llaman sistemas enfriadores. Enfriadores, para eso he visto que usan el hielo, o sea, prácticamente eso se relaciona con la refrigeración. Es que, ¿verdad? Hay lugares donde la temperatura es tremenda, sí, y esa temperatura no baja, prácticamente
esa temperatura pues mayormente ocurre pues ahí junto a los equipos grandes como máquinas, motores, transformadores, ¿no? Reactores, sistemas de lámparas, ¿ok? Ahí es fuerte la temperatura. ¿Y qué pasa? Que justo ahí está colocado las tarjetas de electrónica. Una tarjeta electrónica que trabaja muy bien a la temperatura ambiente. Pero como la temperatura creció, subió, entonces ahí, caballero, ¿no? Diseñar, eso ya es diseño ya. Diseñar un sistema de disipación, un sistema de enfriamiento, ¿ok? Eso les encargo, jóvenes, eso va a ser de mucha utilidad para ustedes mismos, porque quién sabe, muchos de ustedes van a ir a trabajar en la industria, en las empresas grandes, y ahí se van a acordar de este tema, ¿verdad? ¿Ya? Qué bonito sería si ahora como alumnos ¿no? investigan, son varios sistemas de enfriamiento, ¿ah? Varios sistemas de disipación, ¿ya? Más que nada, anoten ahí, averigüen esos sistemas eh, que se utiliza, pues, por ejemplo, en los centros mineros, en los hornos industriales, en los centros siderúrgicos, donde, donde pues se trabaja con el acero, ¿no? El fierro, acero. No todos sabemos que el acero pues es el metal más fuerte que hay, ¿no? Sin embargo, ese metal, usted entra pues a una siderúrgica, por ejemplo en Chimbote, hay que decir del Perú, ahí vemos tremendos hornos industriales donde el acero que es un metal fuerte y todo, se convierte en líquido. Y ni bien usted se acerca a esos hornos, el ambiente, usted empieza, ¿verdad? Quien llega ahí empieza a sudar, ¿no? Como si fuese esos veranos ¿no? Con altas temperaturas. Sí, ahí todo el mundo, ¿no? Saca su pañuelo, ¿no? Mojando ahí buscando agua, ¿no? Entonces, imagínese ahí va a encontrar tarjetas electrónicas, tarjetas de control, ¿ya? Esa tarjeta no lo vaya a conectar, instalar y dejarlo ahí, no. Hay que, bueno, para eso hay gente especializada, por si acaso. Hay técnicos, sí. Su chamba es eso nada más. Cuidar a las tarjetas térmicamente, ¿no? Ya, así que eh, tome nota, delegado. Tome nota, delegado, de ese encargo, ¿ya? Ya, ya pensemos ya son trabajos ya para la segunda, para la tercera práctica, ¿ya? Listo. Bien, entonces miren, a ver, este concepto de estabilidad. Miren, tenemos este prototipo, todo es en continua nada más, ¿ah? Ya, ya. El trámite, atacar esta malla nada más, la malla input, BB igual suma de caídas, acá está la ecuación. Como aquí aparece la palabra térmica, temperatura, entonces miren, atención con esta ecuación. Dice, la corriente colectora es alfa veces Y más el ICBO. Ya empieza a aparecer este término térmico, ICBO. ICBO. Chicos, todos sabemos de que un transistor
¿no? Para que este transistor trabaje en zona activa, la regla dice este diodo on y el otro diodo en off. ¿Está bien? Esa es la regla para determinar si un transistor bipolar se encuentra en zona activa. Entonces, aquí tiene que haber todo, voltaje, corriente, ¿no? Hay corriente de base por arriba, por aquí corriente colectora y corriente emisora. Ahora, por efectos térmicos, la temperatura del ambiente, ¿no?, aumenta considerablemente. Entonces, por temperatura, aquí empieza a circular una corriente de fuga. ¿De dónde a dónde? Bueno, usted sabe que esta es la base, esta patita es del colector y esta otra es del emisor, ¿no? Ya está. Base, colector, emisor. Este diodo se supone que es el diodo principal, tenemos que prenderlo. Ya con este circuito ya prendió. Al prender aparece corriente de base y al otro lado las tres corrientes, IB, IC y su E. Correcto. Ya. Pero este diodo está en off. Este diodo está abierto. Si está abierto no debe pasar ninguna corriente por aquí, ¿no? Sin embargo, cuando se produce una variación térmica, ¿ok? Entonces miren, desde el colector a la base aparece una corriente así. Una corriente chiquitita, pero es una corriente de fuga. Esta corriente va del colector a la base, por eso se llama así, pues, ¿no? Por eso se llama ICBO, corriente de fuga que va del colector a la base, y le ponen una O que significa obstrucción, ¿no? Que significa, o sea, siempre cuando ponen la O, pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, esta corriente, si es pequeñita, normal. Pero si esta variación térmica aumenta considerablemente, esta corriente, que normalmente debe ser en nanos o en picos, por temperatura, estos niveles se disparan a micros. Micro todavía es perdonable, ¿no? Pero lo fatal es cuando se dispara en miliamperios. Si un descuido térmico, chicos, esta corriente de fuga ya, pues, lo que era una cosa enanita, pequeñita, ¿no? Se hace, pues, grande, notable, y eso hace de que el sistema colapse, ¿no? El sistema colapse. Por eso que aquí, esta ecuación ya aparece, se escribe así. Todo el mundo usa esta ecuación nomás, miren. Corriente de colectores, alfa veces I. Este es lo habitual, ¿no? Sí, pero cuidado. Esta ecuación se usa si solo si la temperatura es constante. Si la temperatura es constante. Si es constante, use esto nomás. Pero si aquí este tema estamos viendo la influencia de la temperatura, bueno, pues hay que escribir la ecuación completa. Acá está, esta es la ecuación completa. Corriente de colectores, alfa veces I más la corriente ICBO, esta corriente brava, el ICBO. Muy bien, entonces de esta ecuación usted despeja IE. En fin, ¿qué hacemos? Este término lo manda para el otro lado, acá está, IC menos ICBO dividido entre alfa. Ya tenemos la primera ecuación. Esta corriente que baja por aquí, ya lo hemos despejado por acá. O sea, mirando siempre esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que se llama asterisco. Ya tengo IE, ya lo tengo. Faltaría IB nomás. Entonces para eso aplico lo que sabemos todos. Corriente colectora es
alfa veces IE, pero también sabemos que IE es la suma de estas dos, ¿no? Corriente de base más corriente colectora. Y le agregamos la corriente de fuga térmica. Operamos alfa y B, alfa y C. Y por aquí veo IC, factorizo, ahí está. Al otro lado alfa y B más el ICBO. Justamente de aquí despejamos la corriente de base. Justamente aquí ya está despejadito. Corriente de base es igual, corriente colectora por un factor más ICBO, ¿no? Corriente de base, no, aquí debe ser menos, creo, ¿eh? Menos, sí. A ver, menos debe ser, bueno, dividido entre alfa, ¿no? Dividido entre alfa. Entonces, mire, la corriente emisora, acá está, la corriente de base, aquí también está. ¿Ok? Ya tenemos IE y B listos para reemplazar en esta ecuación asterisco. ¿Ok? Acá está. El siguiente paso va a ser reemplazar aquí, en esta ecuación. Y al hacerlo, a ver, sí, acá está. B, RB, RB. Y B es toda esta expresión. B, aquí debe decir menos. Sí, acá está bien. Aquí, por favor, corrijan, ¿ya? Sí. Aquí tiene que ser menos, igual que acá. Este otro, sí, también menos, está bien. Acá está bien. Bien. Listo. Vemos de que aquí hay alfa abajo. Súbalo pues arriba. Alfa por reste BB menos la juntura. Aquí está. Y al otro lado va a quedar IC, de una vez factorice IC, ya está factorizado. Y también factorice ICBO, negativo, ¿no? ICBO, ya está. Y al final despeje la corriente colectora, la corriente que todo el mundo busca, ¿no? Todo, gente como nosotros, que estamos en el mundo eléctrico electrónico, ya tenemos esta ecuación. Esta ecuación sería bueno subrayarlo. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda, ¿no? Yo diría, aquí tengo la ecuación completa. Bueno, yo otro día lo resaltamos. ¡Ay, qué bacán! Ya salió. Sí. Miren, esta ecuación que están viendo aquí, yo lo considero como la ecuación completa. ¿De quién? De la corriente colectora. Lo que todo el mundo buscamos. En un transistor siempre buscamos la corriente colectora. Y miren, esta corriente colectora depende de varias cosas. Va a depender de BB. ¿Qué cosa es BB? La fuente. Va a depender de la juntura térmica, B sub gamma también. Va a depender de alfa, cuando no. Y va a depender de esta corriente de fuga ICBO. Aquí está, toda la dependencia. Miren, la corriente colectora, ¿no? Resumiéndolo, va a ser una función, acá dice F, va a depender de la fuente. ¿Por qué? Porque esta fuente BB, lo óptimo sería que usted coloque siempre una pila acá, una pila para polarizar este diodo. Pero a veces por economía no lo usamos así, ponemos resistencia, y solamente nos alimentamos de una fuente arriba, ¿no? Sí, por economía decimos, no, una sola fuente, y de ahí alimentamos. Bueno, por eso muchos decimos, esta pila no es otra cosa que el Thevenin, ¿no? El Thevenin, o sea, esta ramita BB con RB viene a ser el circuito Thevenin, de un circuito aparte que formado por una resistencia, otra resistencia, ¿no? Y lo jalamos de arriba, de BCC.
Sí, eso es lo que mayormente se usa pues en la práctica, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que la corriente colectora, la corriente que todos buscamos, depende de muchas cosas, ¿ah? Primero de la fuente. ¿Qué más? Depende de la juntura térmica, ve su gamma. Depende de ICBO, esta es la brava, corriente de fuga térmica. Y el alfa. Cuando usted mira alfa, está mirando beta también, ¿no? Porque alfa y beta están, pues, hay una, hay una estrecha dependencia, ¿no? Alfa y beta. Ya, entonces tenemos una, dos, tres, cuatro. Ah, de hecho también, pues, claro, que quien origina todas estas inestabilidades viene a ser la temperatura, de hecho, ¿no? Bueno, entonces aquí se ha creado dos factores térmicos, ¿no? Se define así, S sub I, factor de estabilidad con respecto a la corriente de fuga, y este otro, factor de estabilidad con respecto al voltaje de juntura térmica, ¿no? ¿Qué cosa es? Ustedes, ingenieros de la FIE, entienden esto, ¿no? Este factor de estabilidad es la derivada parcial de la corriente ICQ con respecto a la fuga. Y el otro factor es derivada parcial de la corriente colectora solamente respecto al voltaje umbral. Muy bien, usted maneja bien sus derivadas parciales, deriva, le queda esta expresión. Este factor se llama S sub I, factor de estabilidad de corriente de fuga. Ahí está, miren lo que sale. Miren, RB más RE. Atención, la presencia de RE, arriba y abajo. Ya esto lo vimos en clase pasada. Acá está el alfa. Mirar al alfa es también mirar al beta. Usted sabe que el beta no es constante, desgraciadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el remedio más. Acá en esta suma nos quedamos con RE nomás. Y este término mejor lo eliminamos. Pero ¿cómo se elimina con esta condición? O sea, la resistencia emisora, acá tiene que haber una E nomás, R sub E mucho mayor que este término llamado RB por 1 menos alfa. Bueno, usted elimine este término, te va a quedar solamente esto. Y al final, esta es la expresión del factor de estabilidad de corriente. 1 más RB, la resistencia Thevenin, dividido entre esta RE, ¿no? La resistencia estabilizadora. Ya. Siempre por ahí uno se pregunta, este factor de estabilidad, ¿cuál será su rango? Acá está. Para fines prácticos, este factor va desde la unidad, desde el 1, y esto puede ser hasta el infinito. No, solamente, no, hay que darle una tolerancia hasta 15, ¿no? Ahora, si usted lo baja, mejora. Si usted diseña, ya no con este rango, en vez de 15 póngale 10 o póngale 5 a sumar. O sea, el factor de estabilidad es mucho mejor cuando este numerito pues se reduce, ¿no? El mejor factor de estabilidad es 1 por si acaso. Y anoten, ¿quién tiene el 1? ¿Quién tiene la mejor estabilidad? A ver, les encargo eso. Sería la segunda pregunta. Segundo encargo. Anoten, delegados. La segunda pregunta es, ¿qué circuito es el que tiene mejor factor de estabilidad? Ya. Respuesta, el circuito que tiene la mejor estabilidad es el amplificador diferencial. Anoten, ¿ya?
Entonces, la pregunta número 2, el encargo de hoy día sería demostrar, a ver, busquen en internet o un libro de electrónica como el Rachid, el Cedra, ¿cómo se llama este librito? El Malik, ya. Demostrar que el amplificador diferencial, sí, el amplificador diferencial es un circuito que lo vamos a ver más adelante, pero ustedes busquen el amplificador diferencial, ¿no? que es un par de transistores, un par de transistores, a ver si es posible, lo voy a dibujar por acá, ¿no? Para mí, este es el mejor amplificador que tenemos en electrónica, el famoso amplificador diferencial, este de acá. Y miren, este amplificador tiene el mejor factor de estabilidad, por si acaso. Ya está. Ya, solamente esto nomás. Ya, este es el esquema de un amplificador diferencial. También se le llama el famoso par diferencial. Es un par de transistores idénticos, Q sub 1 igual a Q sub 2. Tienen el mismo beta, tienen todo lo mismo, o sea, son transistores, son dos transistores idénticos, ¿no? Aquí hay una fuente de corriente. De repente esa es la razón, el uso de una fuente de corriente, ¿no? Caray. Ya, pero ustedes investiguen, chicos. Yo sé que hay gente, ustedes son de la FIE, pues, no son cualquier cosa, ¿no? Así que aquí tienen un bonito ejercicio de mostrar por qué este amplificador tiene el mejor factor de estabilidad, que sería 1. ¿Ya? Y aquí lo completan. No, si quiere lo cierran, ¿ah? Póngale tierra. Ya está. Esta fuente de corriente, aquí abajo hay una batería negativa menos BE. Ya está. Y aquí complételo con resistencia, ¿no? Y acá por arriba también su fuente BCC. Ya está. Así que, ojito con este amplificador, campeón. Esto se llama diferencial, amplificador diferencial. Demostrar que este campeón tiene un factor de estabilidad igual a 1. Sumar. Ya. Listo. Y el otro, usted también aplica derivadas parciales, ICQ con respecto a esto nomás, a la juntura. Y por ahí le sale esta expresión, menos alfa arriba y abajo siempre la suma, ¿no? Ya. Obvie este término bajo esta consideración y al final te queda esto nomás, miren, este factor de estabilidad de juntura es prácticamente la inversa de quién. Como alfa apunta a la unidad, este factor de estabilidad es la inversa de RE. Entonces, ojito, miren cómo interviene RE en estabilidad. Qué importante había sido esta resistencia emisora, ¿no? Bien, chicos, entonces ya por aquí hay comentarios. La juntura térmica varía linealmente. De esta manera, variación de voltaje umbral es
una constante térmica por delta de T. Ya está. Donde esta constante vale menos 2,5 milivoltios por grado centígrado. En cambio, la otra, mire, la corriente de fuga, el ICBO, su variación ya no es lineal, es exponencial, miren. Esto es lo que hace daño. Exponencial. Y dice acá, fuga 2 es igual a fuga 1, aquí faltó el 1, es igual a fuga 1 multiplicado por E elevado a una constante térmica K sub 2 por delta de T. Ya. Claro, este ICBO, o en todo caso déjenlo así nomás, sin número. Bueno, esta fuga tiene que ser fuga referencial. Este es dato, en los datasheets aparece este dato, cuánto es la fuga a temperatura ambiente, digamos, ¿no? Ya, aplica propiedades de fracciones, esto, expréselo así, fuga 2 es a fuga 1 como la exponencial es a la unidad. ¿Está bien? Propiedad de fracciones, reste numerador menos denominador, bueno, ya este trámite ustedes lo conocen. ¿Para qué restar? Para conseguir el delta, la variación de fuga, y a la final miren a dónde se llega. Esta formulita, apúntenlo chicos, variación de la corriente de fuga, esta es la que mata. Esta variación, tengan en cuenta, Champion, es la causa es la causa de cuando una tarjeta se colapsa por temperatura, es por esta razón. Dice, variación de corriente de fuga es igual a la fuga inicial multiplicado por el número E. Este es lo que. Bueno, el número E, miren, elevado a K sub 2, este es el numerito que hace daño. Este término. Cuando usted vea en sus análisis el número E con exponente positivo, chicos, ahí preocúpense, ¿eh? Cuidado, cuidado. Este es un aviso, ¿eh? ¿Y sabe qué? Todo lo que es elementos inestables, todo lo que es causa de inestabilidad, más o menos tienen este formato. El número E elevado a esta cantidad y con signo positivo. Si fuese negativo, anormal, pues si es negativo, esta cuestión va a morir, ¿no? Pero acá no, esto al revés, se dispara. Cuidado con estas expresiones, ¿ah? Cuando usted ve así, este es un elemento de inestabilidad. Inestabilidad. Y justo aparece aquí, ¿ya? De razón que, sí, hemos visto como tarjetas bien diseñadas, bien, usted lo simula, corre todo. Pero por descuido térmico, adiós tarjeta. ¿Quién es el culpable? ¿O cuál es la causa? Acá está. Bien, entonces chicos, esto hay que ténganlo en cuenta, pues no. Sobre todo para la gente que diseña. Seguramente ahí en nuestro grupo hay varios de ustedes se van a dedicar al diseño. No todos, por supuesto. Sí. Entonces, esa gente que se va a dedicar a lo que es diseño netamente. Así que por ahí se van a acordar de estas expresiones más adelante, ¿no? Y bueno, de ahí ya esto, ¿no? Que dice, ¿qué cosa es factor de estabilidad? Derivada parcial, ya. Entonces, a esto, por nuestro conocimiento de cálculo, todo lo que es delta es, o sea, derivada es un delta, ¿no? Acá hay otro delta, aproximadamente. Despeja delta dice, es este producto. Acá también, deltas. Así que tengo variación de corriente colectora por causa de la fuga, corriente de fuga, y también por causa de la variación de la juntura. Bien.
esta cosa lo integra, lo suma y aquí tiene mejor una mejor visión, ¿no? Por ahí a veces nos dicen, ¿no? ¿Cuánto varía la corriente colectora? Si la temperatura que estaba en 25 grados se elevó a 50 o a 60. Así que usted acá tiene la respuesta prácticamente. Busque los factores de estabilidad, ¿está bien? Luego las referencias, aplique esta fórmula que no me gusta a mí, porque esto crea inestabilidad, y lo calcula, pues, ¿no? Ya, ese es entonces el tema de la inestabilidad, de la estabilidad térmica, jóvenes. Tomen nota, hay dos preguntitas, dos encargos, háganlo chicos. Miren, y procuren hacer los trabajos, los encargos, ¿ya? Eh, Precisamente con los trabajos, con los encargos, para esta gente que presenta los trabajitos, veo que sí, algunos que bien hacen, ¿eh? Que bien desarrollan sus trabajitos y qué bonito cuando lo presentan. Siempre los trabajos jóvenes, no solamente para nuestro curso, ¿eh? Trabajos en general, ¿no? Trabajos, tareas que por ahí le encargan, procure presentarlo, pues, o sea, disculpen la redundancia, ¿no? Cuando entregan el informe o el trabajo, háganlo con una buena presentación. Siempre póngale carátula, ¿ya? Que se vea el logo de nuestra uni, pues, ¿no? Unifie, ahí está. Que aparezca ahí sus datos. Siempre, por favor, en sus datos que aparezca primero el apellido paterno. Apellido paterno, materno. Los nombres no interesa. Lo que manda acá es el apellido paterno. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque a veces por ahí encontramos, a ver, tengo un alumno que se llama, por ejemplo, Pérez. Más abajo otro Pérez, a su madre, varios Pérez. Entonces ahí viene el lío, ¿no? A su madre, ahora que tengo tres Pérez, ¿qué hago? En mi caso, ¿no? Así que va, a su madre. Yo espero que el alumno haya escrito bien sus apellidos, ¿no? Hay uno que se llama Pérez Chávez, el otro Pérez del Águila, el otro Pérez López, por ejemplo. Ahí está. ¿Ya? ¿Ve? Así que los apellidos primero, los nombres van después. Y otro dato para diferenciarlos es el código UNI, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues, eh, procuren hacer, eh, bueno, de hacerlo hacen ustedes los trabajitos, ¿no? Háganlo. Y a la hora de presentar, póngale, pues, una carátula decente, ¿no? Con el logo de nuestra universidad. ¿Está bien? Ya. Lo que viene es espejos de corriente. ¿Usted se acuerda que los espejos de corriente, no sé si lo ha visto más antes, pero ¿sabe qué? Lo que ustedes han visto más antes en los cursos básicos de circuitos es la llamada fuente de corriente. Fuente de corriente, ¿no? Siempre usted ha dibujado sus fuentes así, ¿no? Fuente de corriente así. Un círculo, su flecha dentro de este círculo, y luego sus bornes, su bornera, ahí está, fuente de corriente. En este caso, este circuito Champions es este de acá, la llamada fuente de corriente. Por si acaso, las fuentes de corriente son electrónicas, ¿eh? Yo no he visto hasta ahora una fuente de corriente eléctrica, por si acaso.
Las fuentes de corriente se arman, se construyen o se ensamblan utilizando transistores. Por ejemplo, aquí estamos frente a una fuente de corriente transistorizada. Ya en estos tiempos todo esto viene integrado, viene dentro de un chip, pero la esencia está aquí, pues, ¿no? Este es el espejo convencional. O sea, los espejos nacieron así. Este es el primer espejo que ustedes lo van a encontrar cada rato en los integrados. Todo integrado en estos tiempos se polarizan ¿cómo? Utilizando espejos, mejor dicho, utilizando fuentes de corriente. En los espejos se demuestra ¿qué cosa? Se demuestra que la corriente que baja por aquí es idéntica a la corriente que baja por acá. Es decir, ahí está el espejo, miren. Ahora, este cable cualquiera diría que está en el aire. No. Entonces eso hay que arreglarlo. Póngale. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se...? Ahí está. Ya, miren. Es que a veces uno ve, ¿no? De que este cable va a un circuito. No. Y estar dibujando todo eso, o sea, que llenamos la hoja. No. Así que, ¿qué hacemos? Hacemos esto nomás, jovencito. Este cablecito le pone un par de culebritas. Ahí está. Póngale así y esto significa de que este cable no está en el aire. Esto tiene un destino, ¿no? Esto va a algún sitio por ahí. ¿Ya? Así que haga siempre la salvedad, ¿ya? Dibuje el cable y póngale un par de onda tipo, no tipo cenito, así, y eso indica de que este cable tiene un destino, ¿ya? Chicos, aquí tenemos este espejo de corriente convencional formado por dos transistores idénticos. ¿Y por qué idénticos? La intención es de que los betas sean iguales. Beta 1 igual a beta 2, simplemente beta. Y algo más, aquí faltó indicar, estos betas tienen que ser mayores que 100. Mayores que 100. Cuanto más grande es el beta, mejor. Mejor es el espejo. Entonces, todo este paquete, todo este circuito que están viendo, equivale a una fuente de corriente. ¿Y esta fuente de corriente cuánto vale? Bueno, acá está la conclusión. Es posible que subrayarlo. Que I1 es igual a I2. O sea, la corriente que baja por aquí, I2, es idéntico a la que viene por acá, I1. ¿Y cuánto vale esta corriente? Acá está. Agarra la fuente, BCC, le quita la juntura, ve su gamma y lo divide entre R. Esta R ha debido ser R nomás. Aquí aparece como R1. No, es R nomás. Ya está. Entonces miren, chicos, este circuito llamado espejo equivale, póngale símbolo de equivalencia, equivale a una fuente de corriente. ¿De qué valor? Póngale I1, le ponemos I1, a ver, I1, corriente I1, ya está. Y me acuerdo de que toda fuente de corriente, si es ideal sería esto nomás, pues. Pero estas cosas son fuentes reales. Entonces, cuando usted maneja fuentes de corriente, usted sabe que las fuentes de corrientes, sus pérdidas, su resistencia de pérdidas, se dibuja en paralelo, ¿no? Ya está. Ya.
Y acá pone un cable. Ahí está. Así que este espejo de corriente es esta, es una fuente de corriente, equivale pues a una fuente de corriente con su respectiva resistencia de pérdidas. A esta resistencia hay que llamarle, a ver, R, viene a ser la resistencia que tiene el espejo. Esta resistencia, a ver, llámele, a ver, hay que llamarle R sub 0. Y verdad, a la fuente de corriente también se le llama I sub 0, ¿eh? Sino que aquí aparece como I1, I2. Ya cuando te aplica un espejo, a esta corriente le va a llamar I sub 0. Vamos a ponerle de nombre, I sub 0. ¿Está bien? Y esta I1, I2, agréguele ahí, indique I1, I2, ¿qué cosa es? Es también eso, es I sub 0. Y a esta fuente también, si quiere, llámele I sub 0, ¿no? O sea, siempre a los espejos de corriente más se le asocia esta simbología, ¿no? I sub 0. I sub 0 la corriente que maneja este espejo, y R sub 0 es la resistencia de salida. ¿De quién? Del espejo. Ya, entonces, este espejito, ¿cómo se calcula R sub 0? O sea, más o menos una cosa así, ¿no? Usted tiene el espejo, aquí pongo mejor, ahí está. Y acá una flechita, ¿no? Esto. Ya. ¿Cuánto será la resistencia de salida de este espejo? Entonces ponga ahí R sub 0. Entonces a un ladito lo calcula así. R sub 0 va a ser igual al voltaje Early ¿no? Dividido entre la corriente del espejo. Entre la corriente del espejo. Esta cosita no está acá, pero póngalo pues, ¿no? ¿Cómo se calcula la resistencia de un espejo? Bueno, se supone, ya en estos tiempos los transistores vienen pues con este dato adicional llamado voltaje Early, ¿no? Ya, entonces busque este dato, lo reemplaza aquí en esta fórmula y lo divide entre, como quien aplica la ley de Ohm, ¿no? B entre I, voltaje entre corriente y resistencia, ¿no? ¿Qué corriente? La corriente del espejo, I sub 0. Ya. Antes que aparezca Early, chicos, antes que aparezca Early, el cálculo de la resistencia R sub 0 lo hacíamos así, lo calculábamos así, ¿no? O sea, R sub 0 va a ser igual la inversa de un parámetro híbrido. Ese híbrido era el famoso HOE. Y qué curioso, ¿eh? Qué curioso, miren. Siempre hemos calculado la resistencia de un transistor de esta manera, utilizando esta fórmula. Apareció Early, bueno, ahora todo el mundo aplica esto. Y usted compara, oiga, existe bastante aproximación. O sea, lo que sale aquí es bien parecido a lo que sale acá. Por eso yo tengo ahí colegas, diseñadores,
converso con ellos, le digo, oye, pero ¿por qué no usas Early? Y dice, oiga, he calculado con Early y me sale bien similar. Y es cierto. Entonces, ustedes también igual, ¿ya? El que quiere opta por Early o si no, le aplica la inversa del HOE. Es un parámetro híbrido que tiene todo transistor. Busca ese dato y, bueno. Jóvenes, ¿cuándo se dice que una fuente de corriente es excelente, de calidad? ¿Cómo debe ser R sub 0? ¿Grande o pequeña? Para poder decir de que esta fuente es de calidad. ¿Qué decimos? ¿Qué dicen ustedes, Champions? Pequeño, profe. ¿Debe ser pequeño o grande? Porque no se olviden de que todo este paquete es una fuente de corriente, ¿no? Y se supone que por aquí viene la corriente a utilizar, ¿no? Bien por arriba o bien por abajo, ¿no? Usted puede juntar estos polos y decir de que todo el mundo quiere usar esta corriente. Claro, la corriente interna es esta, pues, ¿no? Pero desgraciadamente toda fuente de corriente tiene pérdidas, porque esto es real. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder decir que una fuente es de calidad, ¿cuál sería la condición? ¿Cómo debe ser R sub 0? ¿Debe ser grande o pequeña? Pequeña. Si es pequeña, si es pequeña, entonces la corriente que viene por arriba y X un poco se va por acá, o sea, va a haber esta corriente no se va a atenuar, ¿no? No se olviden que esta corriente lo que se utiliza es esta de acá, y su X, la de afuera. Esto tápenlo, o sea, la fuente de corriente es como si fuese una cajita. Entonces, ¿qué hacemos para que esta corriente sea la más óptima? ¿Cómo debe ser R sub 0? ¿Grande o pequeña? Muy grande, pues, ¿no? Cuanto más grande mejor, pues. ¿Por qué? Todo el mundo quiere usar esto, o sea, todos queremos esto. ¿Qué cosa? Que la corriente alimentadora I sub X coincida con esta, o sea, todos queremos esto, que la corriente I sub X sea igual a I sub 0. Y que la corriente que venga por aquí, ya que importa que haya, pero que sea una corriente chiquitita, una corriente que apunte a 0. Y para lograr este efecto, ¿cuál es el requisito? ¿Cómo debe ser esta resistencia? ¿Cómo debe ser el sub 0? Grande, pues. Grande, campeón. Si fuese infinito, su madre. Eso sería lo ideal, ¿no? Hay que procurar de que esta resistencia interna de las fuentes de corriente sea lo más grande posible. ¿Ya? Y jóvenes, en estos tiempos, si se logra esto, claro, utilizando transistores que tengan un buen voltaje early. El voltaje early, así nomás se escribe, voltaje B sub E. Sí, mire, mire los códigos, o sea, busque transistores que tengan voltaje early
Y por ahí se va a encontrar con estos voltajes. Ah, miren, 10 al cubo, 1000 voltios. Hay otro, 10 a la 6. Estos son voltios, por si acaso. ¿Ah? Así que para conseguir una buena resistencia de salida, resistencias grandes, simplemente lo que va a hacer usted es búsquese transistores que tengan alto voltaje Early. ¿Ok? Y de esa manera, oiga, sí, yo he visto, sobre todo para usos biomédicos, los espejos son de calidad y también cuesta, lógicamente. Es que es así, la calidad cuesta, pechambio, ¿ya? Listo. Yo quiero que se concentren aquí nomás. Para mí este es el pivot, este es el espejo que todo el mundo usa, está presente en casi todos los integrados. Y la pregunta número 3, chicos, tomen nota, champion, porque yo veo a veces veo trabajos, cuando veo un trabajo bien hechecito le pongo hasta 3 puntos, ¿ah? Pero a veces veo trabajos solamente hacen de los tantos que he dejado solamente hacen 1 o 2. Ah, ya, pues, francamente digo, y esto lo presenta como trabajo, wow. Hay trabajos que también dejan mucho que desear, ¿ah? La pregunta 3 es esto, chicos, miren, usted tiene este espejo original, y miren lo que voy a hacer, ¿ah? Atención, pero para eso mejor limpio la cancha. A ver, una limpieza por aquí. Ahí está. Pregunta 3, Champion. Pongan ahí propagación de espejos. Con este espejo, yo le llamo espejo pivot en la base. Haga esto, mire. Este cable, extiéndalo. Ya está. O sea, este cable se llama base. Esa base, extiéndalo. ¿Ok? Y luego, propáguelo. O sea, como todo esto está dentro de un chip integrado, ponga lo siguiente. Ahí está. Propagación de espejos. Propagación de espejos. Aquí ponga puntos suspensivos. Ahí está. Ya. Luego completamos esto más de la tierra. Al igual que acá tierra. Ah, este clima, caray, este clima bravo. Ya. Aquí póngale puntos suspensivos. Ah, lo voy a meter así mejor. Este cable lo extiendo. Hasta aquí nomás. Después continúo por acá. Aquí pongo puntos suspensivos. Así aquí tengo el espejo convencional. Sería 1, 2, 3, 4, N. Ahí póngale N etapas. N transistores. Y cualquiera diría de que esta pata está en el aire. No. Póngale sus culebritas. Porque, cuidado, usted sabe que los transistores equivalen a fuentes de corriente, ¿no? Y ¿sabe qué, chicos? Nunca deje una fuente de corriente abierta. Si usted deja abierto una fuente de corriente, esa fuente se quema, se destruye. ¿Ya? Por eso, a que también póngale sus culebritas.
Culebrita, culebrita. O sea, sí, tipo onda seno, ¿ya? Ya está. Miren qué curioso, chicos. Esto se llama propagación de espejos. ¿Ok? Entonces te dice, si por aquí viene una corriente I sub 0, aquí también, esta corriente es I sub 0, aquí también, I sub 0, I sub 0, I sub 0. Anoten, todas estas flechitas valen I sub 0. ¿Y cuánto vale I sub 0? Acá está calculado. Veces C menos B sub gamma dividido entre R. Ya está. Ya. Muy bien, entonces, de un espejito, usted genera varios y va a ver cuando abra, perdón, cuando mire el diagrama, cuando observe el diagrama de los integrados, ahí va a ver esto. Un espejito, en una esquina está el espejito y de ahí alimenta de esta manera. Le pone transistores, yo diría en paralelo, ¿está bien? En paralelo, pero solamente la base y el emisor nomás. Los colectores no. O sea, por ejemplo, este colector va, digamos, ya que tenemos acá herramientas, aprovechemos. Aquí tengo una etapa, aquí tengo otra etapa. Aquí tengo otra etapa. Ahí está. Entonces, esto alimenta acá. Este otro alimenta. ¿Ve? Son alimentadores. Los espejos de corriente son alimentadores, chicos. ¿Ve? Alimentan bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque N. ¿Está bien? Con un solo espejito alimenta prácticamente todo el integrado. Todas las partes que tiene un integrado. ¿Está bien? Ya, entonces la pregunta es esto, campeón. Determine el valor de N. O sea, dicho de otra manera, averiguar, demostrar N en función de qué. O sea, esta N puede ser, por ejemplo, 5, puede ser 10, puede ser 15. Ya. O sea, N significa el número de transistores que voy a utilizar. Ya. Por ejemplo, escojo 15. Ya, yo quiero propagar utilizando 15 transistores. Ya. La pregunta es, ¿uso los 15 transistores así nomás? ¿Lo conecto y ya está? No, ¿no es cierto? Así que ponga ahí. Esto usted lo va a encontrar en internet con esta palabrita. Es que todo está en inglés, pues, ¿no? Determine el fan out, o sea, el número de ramas permisible N. Vamos a ponerlo acá igual. El fan on, el fan out es una función de qué. Y aquí pongo las interrogantes, ¿ya? Ya está. El encargo es esto, chicos, ¿ya? Determinar el fan out. El fan out significa el número de etapas o el número de transistores N. Ya, este N ¿de quién depende? Depende de la fuente, depende de la potencia, depende de qué. Ya, así que investiguen, chicos. Por si acaso esto está en el internet, ¿ah? Ya, jóvenes. Y ahí va a encontrar una formulita conocido como el famoso fan out. Fan viene a ser... bueno, todos sabemos lo que es fan, ¿no? Todos somos fanáticos de algo, ¿no?
Claro, por ejemplo, mm, fanáticos de una canción, fanáticos de un grupo musical, ¿no? De algo, ¿no es cierto? Entonces, usted cuenta cuántos fanáticos tiene. Ah, su madre, tiene como 100. En este caso sería el fan out de tal grupo es 100, digamos, ¿no? Ya. Estos serían los fans. Uno, 2, 3, N. N fan. Ya. Esta N, ¿de qué depende? O solamente no depende de nada. Usted coloca por colocar y esto trabaja normal. No. A eso me refiero. Ya, ya chicos, determinen el fan out. O sea, determine el número de transistores que se puede utilizar para, 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 para hacer esto que se llama propagación de espejos. ¿Y esta n de quién depende? ¿De quién va a depender? Ya jóvenes, entonces dependerá de la fuente, dependerá de R, dependerá de la potencia de cada transistor. Ya, ahí está la incógnita. Averigüen chicos, ¿ya? Por si acaso, esto está en el internet. A ver, a buscar información al respecto. ¿Qué pregunta es, jóvenes delegados? Hemos dejado ¿cuántos encargos hoy día? Tres, ingeniero. Tres, ¿no es cierto? Anótenlo, pues anoten. ¿Ya? Ya, entonces ya lo que viene, pues es, la esencia es entender esto nada más, el espejo convencional, ¿no? Porque ya de ahí aparecen, por ejemplo, este que se llama cuadrático. ¿Pero por qué se llama cuadrático? El cuadrático prácticamente es una extensión de este de aquí, sino que aquí en vez del cablecito, se saca el cablecito y se le agrega otro transistor adicional. Eso sí, todos los transistores son del mismo tipo, ¿ah? Sí, los tres tienen que ser idénticos, con betas grandes, mayores que 100. Entonces, se demuestra que la corriente que viene por aquí es igualito a la de acá. Pero este es mucho mejor. ¿Por qué? Mira, aquí está demostrado. Aquí sale I1 es igual a I2. Esta relación sale 1 más 2 sobre beta al cuadrado. En cambio, en el caso 1 salía sobre beta nada más. Como el beta es grande, ese término se va. Aquí, como beta sale al cuadrado, con mayor razón se va este término. Y al final te queda que I1 es igual a I2. ¿No? ¿Ve? Entonces, por eso le llaman cuadrático, porque aquí el beta, pues, se convierte al cuadrado. Y, lógicamente, este integrado es mucho mejor que el de acá, ¿no? Sin embargo, este es el que más se utiliza. Sí. Y hay un tercero llamado logarítmico. ¿Cuál es la gracia de este espejo? Miren, cuando usted use el espejo logarítmico, llamado también en honor a su autor, Wilczar, otros le llaman Whittler. Bueno, miren chicos, la explicación está acá. Cuando usted usa el espejo 1 o el espejo 2, ¿sabe qué? Esta corriente se expresa en miliamperios. Tome nota, miliamperios. Pero cuando usa el logarítmico, los miliamperios solamente va a ser este nomás. ¿Por qué? Porque hay que dividir al BCC le quita 0,7, lo divide entre R, que es en kilos, y te sale miliamperios. Pero, atención, esto quiero indicarles
Aquí la corriente es miliamperios. Si es posible lo voy a poner por acá. MA, miliamperios. Ya está. Pero en cambio la corriente que viene por aquí, la corriente que baja por aquí, ya no es miliamperios. Esta corriente... Ah, caray. Ah, ya. Este espejo es un espejo solamente para propósitos especiales. ¿Ya, chicos? Porque la corriente pivot es miliamperios. Y la corriente es que por ahí a veces se necesita corrientes, sobre todo en los integrados. Existen por ahí etapas que necesitan corrientes bajitas. Y ya no en milia. Puede ser en micros o puede ser en nanos. Aquí también sería bueno. Póngale sus culebritas, ¿ah? Ahí está. Entonces, cuando usted tiene necesidades, ¿no? Cuando usted tiene un circuito y quiere alimentar, por ejemplo, un bloque, este bloque quiero alimentarlo, ya. Y quiero alimentarlo con una corriente, a ver, necesito 5 microamperios. Entonces, lógicamente, con el espejo 1 y 2 no va a poder. Ahí es donde entra a tallar este de aquí, el espejo logarítmico. El espejo logarítmico está demostrado ahí también. ¿Y saben qué? Aquí tiene su ecuación. Se llama logarítmico, se llama espejo logarítmico por esta relación, miren chicos. Aquí también si puede, píntelo, ahí está. Sí, ya píntelo. Píntelo, pues. Ay, ay, ay. Ve, sale que el logaritmo natural de I1 entre I2 es igual a R por I2. Bueno, ustedes son de la FIE, jóvenes. Manejar estas expresiones como si nada, ¿no? Sí, en estos tiempos de ahora, pues ya usted resuelve esto al toque, ¿no? Antes, en cambio, me acuerdo, había que probar con corrientes, ¿no? Por tanteos, ¿no? Por tanteos, hasta que cuadre esta expresión, ¿no? Bueno, los tiempos cambian, pues chicos, ahora ustedes lo hacen al toque, ¿no? Utilizando sus celulares, esas calculadoras que tienen como, ¿cómo se llama esa marca de calculadora que usan en la FIE, en la UNI? ¿Texas? Texas, ¿pero qué número? La Texas... ¿alguien se acuerda? ¿Texas qué era? Texas... Últimamente han salido los Inspire, ¿no? Inspire, pero antes había... Ah, la Texas Voyage. Sí, cuando dan examen todo el mundo con su Texas. A su madre. Calculadoras tremendas, maquinazas, ¿no? Wow. Ahí usted mete datos nada más y al toque todo se resuelve, ¿no? Ahora ya con los celulares hay por ahí aplicativos y esto ya está ya, ¿verdad? Ya esto no es cosa del otro mundo, ¿no? Ya, entonces chicos, son terceras, son tres, cuatro. Ya, la cuarta pregunta, al ojo nomás. Anoten. Encargos para la práctica que se viene. Anótenlo chicos, anótenlo. Están ahí, ¿no chicos? Aló, aló. Palomino, Tesen, Wilka. Sí, profesor.
Sí, profe, estamos escuchando. Ya, miren. Les encargo lo siguiente, campeoncito, miren. Ya, estos son los espejos. Chévere. Ahorita estos se aplican, no se imagina, oiga. Pero también hay espejos con FET, con MOSFET. Ustedes felizmente en el curso previo han llevado FET, MOSFET, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta siguiente de la tarea que estoy dejando hoy día es, ¿sabe qué? A ver, busquen información de los espejos, pero ya no con bipolares, sino utilizando transistores unipolares. Buscar espejos con FET o con MOSFET. ¿Ya? Espejos de este tipo, por ejemplo. En vez de bipolares, en vez de bipolar, póngale FET o MOSFET. Este también puede ser, y este de acá. O sea, las tres versiones, pero utilizando ya no bipolar, sino transistores unipolares. ¿Ya? Y para cada caso, a ver, demuestre por qué la corriente de aquí es igual a la corriente de acá. Anote, chicos, anote. Sí, ingeniero, está apuntado. Ya, chévere, campeón. Ya, campeoncitos, entonces ese es el encargo de hoy día, ya chicos. Ya en la próxima clase ya entramos a señal, parámetros híbridos. Pero por ahora hasta ahí nomás, campeones, ¿ya? Ok, profesor. Ya, campeón, ahí nos quedamos, jovencitos, ¿ya? Estoy un poco agripado, ay, caray. Pero de todas maneras, estamos bien. La práctica es para la próxima semana todavía, ¿ya, chicos? Sí, ingeniero. Ya, Yo, profesor. profe, listo. Ya, nos quedamos ahí, campeoncitos. ¿Hasta qué Cuídense. tema viene? Disculpe. Hasta, bueno, mejor el día, la próxima semana les indico, ¿ya? Sí, sí. Ya. Ok, No, profesor, gracias. no se preocupe. Siempre coordinando, ¿ya? Siempre coordinando. Hasta luego, ingeniero, cuídate. Ese, profe.